¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Aquí se debate. Ayer se entregaron a nivel país los resultados del CIMSE que miden a los estudiantes de cuarto, octavo básico y segundo medio. En términos muy generales hay un estancamiento en los últimos 5 años en las materias medidas, matemáticas, lenguajes y ciencias naturales. Pero una vez terminado la entrega del estudio, comienza inmediatamente el debate. ¿Sirve el CIMSE como instrumento de medición para asegurar la calidad de los estudiantes o ir mejorándola con los años? Bueno, es el debate para el día de hoy. Y para eso nos acompañan también Alejandra Falabella, investigadora y académica de la Universidad de Alberto Hurtado. ¿Cómo está, Alejandra? Hola, bienvenida, muy bien, buenas noches. Gracias. Y también Alejandra Pero Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, también bienvenida. Hola, Claudia, muchas gracias. La pregunta está planteada ahí: ¿sirve el CIMSE? Una pregunta que hemos tenido durante los últimos 30 años desde que se implementó, pero hay cambios. ¿Esos cambios mejoran la evaluación? ¿Quién quiere comenzar? ¿Y para ustedes, para yo? Porque si digo Alejandra... Somos ambas. Exacto. Yo diría que no. Así si me obligan a poner en una postura, diría que no. Diría que el CIMSE, lamentablemente, como está construido hoy día, más bien lo que hace es que nos ha ido empeorando la educación que tenemos. Y eso es claramente un problema, cuando la evaluación no es reflejo de lo que está pasando, sino que interviene en el día a día de la escuela y empeora lo que está sucediendo. De partida, preguntémonos, ¿por qué tenemos un CIMSE todos los años? Yo diría que nos ayuda a tener un mejor diagnóstico, pero ciertamente no basta. O sea, lo que importa no es lo que importa no es cómo se mide, o si por cierto importa cómo se mide, pero lo que importa no es, para mejorar la calidad de la educación, lo que importa son las decisiones que tomamos respecto a qué es lo que se está midiendo y qué es lo que estamos encontrando. Tenemos un muy buen diagnóstico, pero si no tomamos decisiones no pasa nada. Bueno, en ese sentido siempre es lo mismo respecto a este y otros instrumentos, que se le echa la culpa al instrumento cuando no es precisamente el responsable de el incremento en los índices que puede haber de mejora en la educación. La utilización del instrumento a lo mejor es lo que está fallando y no el mismo. Le pregunto a las dos. El problema no es evaluarnos, porque bueno, siempre todos nos evaluamos día al día, nos evaluamos los pares, los profesores, nuestros directivos, etc. El tema es el diseño en que está. Es una prueba que se hace todos los años, que no alcanzamos ni a mirar los resultados y ya estamos preparando la prueba para unos meses más. Y además es una prueba que tiene presión. No es una prueba cualquiera, no es una prueba neutral, no es una prueba que se pudiera dar como en otros lugares cada tres años, con una muestra. Es una prueba que nos mira todas las escuelas, que nos ponen los resultados en los diarios, que hacen ranking, etcétera, y que nos dan premios, nos sancionan, nos pueden cerrar, está permanentemente la amenaza. El problema no es solo el instrumento, es cómo el instrumento se ha ligado a distintos hilos que lo hacen peligroso. Alejandra. Yo estoy de acuerdo con que es súper importante analizar lo que está diciendo Alejandra en términos de dos grandes cosas. Primero, el propósito que tiene la medición, para qué se evalúa. Lo primero. Y lo segundo, qué consecuencias se le asocian a esa medición. Y por cierto, que yo creo que es importante recordar, y recordarle también a la audiencia, ¿para qué se evalúa? Se evalúa porque, bueno, la educación es algo que nos importa como país, se invierte en recursos públicos y es importante que podamos tener medición que nos diga, bueno, ¿cómo vamos? La gran pregunta, y en eso es el debate, en el fondo es cuánto necesitamos evaluar para poder tener este reporte. Y ahí hay debate. Hay gente que dice, de hecho, que debería medirse más. Hay gente que dice que debería medirse menos. Yo conozco, me tocó participar en la reducción que hubo de las pruebas en el 2015 y ahí se redujeron a la mitad las pruebas y la premisa ahí era, bueno, ¿cómo tenemos la cantidad mínima de pruebas que nos permita reportar adecuadamente? Ahora, nosotros desde 2020 lo que estamos muy preocupados es que la verdad es que los datos lo que te muestran, el diagnóstico es bien lapidario y en el fondo al distraer la conversación al instrumento, nos olvidamos de la conversación respecto a qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que nosotros creemos es que claramente los datos nos muestran que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir encontrando en nuestro diagnóstico lo mismo. Y que lo que hay que hacer, por lo tanto, es un cambio más profundo de las formas como se aprende, de la forma en que finalmente de la forma en que se entiende la enseñanza y el aprendizaje. Y eso es lo que nosotros quisiéramos incentivar en esta conversación, que es, ok, tenemos un diagnóstico, yo creo que hay que hacer una discusión país más grande respecto a cuánto deberíamos tener de evaluación. Se ha ido reduciendo
Hay quienes plantean que se debería reducir más, hay otros quienes plantean que se debería aumentar. Ok, pero sin perjuicio de que haya conversación, lo más importante para ver cómo mejoramos es qué hacemos con los resultados. Y yo creo que los datos son contundentes. Ahí hay una pregunta precisamente importante, porque es que el instrumento, el CIMSE, está midiendo que estamos estancados. O sea, centramos la discusión en ese instrumento para medir que le pone presión a la comunidad educativa, como tú señalabas, Alejandra, pero de todas maneras, año tras año está mostrando algo más o menos distinto, o más o menos igual, quiero decir, un comportamiento similar en la medición de estas materias, más allá que se le agreguen otras distinciones, por ejemplo, en cómo la comunidad educativa se enfrenta a estas pruebas y la capacidad que tiene cada uno de autoevaluarse para seguir mejorando, como profesores, como alumnos, como comunidad en general. Entonces, ¿qué está mostrando ahí? ¿Cuál es la falla? ¿En qué estamos topando? ¿Y de qué otra manera, si no es con esta, lo abordamos? Es complejo porque parte de la falla es el mismo CIMSE y cómo está diseñado. O sea, tenemos un problema en la educación y el mismo instrumento nos está limitando y reduciendo la calidad de la educación que tenemos. Es paradójico, pero se llama sistema de la calidad, sin embargo está limitando la calidad. Hoy en día, por ejemplo, antiguamente las evaluaciones, los grandes mecanismos de evaluar era la oralidad, y hoy día las escuelas, lo importante que es expresarse oralmente, y hoy día las escuelas, ¿cuántas están utilizando evaluación oral? Y el ensayo, que es un gran modo de argumentar, de pensar. Son modos de cambiar y transformar la educación, pero en la medida que existe este instrumento que está todos los años y que está exacerbado y que probablemente en unos años más tal vez vamos a volver a aumentar más, porque ahora están en 8 o 9 pruebas y hace unos años estaban en 17 pruebas. A ver, pero como contraste, y voy a leer aquí lo informado por la Agencia de Calidad de la Educación, dice que en contraste se eliminaron los rankings que no consideraban el contexto socioeconómico, por ejemplo, de cada uno de los establecimientos, para evitar comparaciones y estigmatizaciones también. Ese era un tema, un tópico muy presente durante los primeros años de aplicación del CIMSE, durante la primera década, diría yo. Con estos cambios tampoco se eliminan esas estigmatizaciones que podrían presionar, como dices tú, a la comunidad escolar. Es que, todos los sistemas en el mundo que tienen de este tipo de evaluaciones tienen usos no deseados. La gran pregunta es cómo nosotros hacemos un sistema como país que tenga los menos usos no deseados posibles. Ahora, lo que ocurrió en Chile es que a propósito de la revolución, la llamada Revolución Pingüina en el 2006 y las leyes que se generaron después de eso, el 2009 y el 2011, se decidió ampliar la evaluación e incorporar otro tipo de indicadores de calidad pensando en el fondo en abrir esta conversación, que yo comparto que es necesario complejizar un poco más y que no sea solo lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia. Entonces ahí se incorporan los indicadores de autoestima, participación ciudadana, convivencia escolar, hábitos de vida saludables. La gran pregunta que tienen algunos, y yo creo que es una pregunta que como país nos deberíamos hacer, es cuánto pesa eso y cuánto pesan las evaluaciones vinculadas a las pruebas estandarizadas del CIMSE. Porque efectivamente las pruebas estandarizadas tienen un efecto en reducir. El CIMSE puede medir algunas cosas, otras cosas que no. O sea, y se reduce el currículum, lo que se llama el estrechamiento curricular. Y eso es así, efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo complejizamos la evaluación? Ahora, eso es complejo, es difícil, es un desafío mayor en países como Chile que tienen asociadas consecuencias a la medición. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo lo abordamos como país? Queremos medir estas cosas, pero también tenemos que evaluar la validez de esa medición, porque también ahí son cuestionarios de autorreporte y hay que analizar cómo es lo que estamos midiendo. ¿Y si no le asociamos consecuencias, cómo lo hacemos? A propósito de cómo se hace en otros países comparativamente. Sí. Es que hay una gran tensión en los sistemas de evaluación, en los sistemas de aseguramiento de la calidad, que es, por ponerlo en dos polos, qué tan cerca de la accountability, de la rendición de cuentas, y qué tan cerca de la confianza y del desarrollo de capacidades tú lo pones. Y en eso los países se ubican en distintos como ámbitos en el polo. Y nosotros estamos en un ámbito, hay quienes quisieran moverse más hacia uno, hay otros que quisieran moverse más hacia el otro. Yo creo que honestamente Chile tiene que hacer una evaluación más de fondo respecto a lo que a las implicancias que ha tenido el sistema de aseguramiento de la calidad. Bueno, la agencia hace, uno ha visto cómo han cambiado los informes de resultados, y los informes ahora tienen una partecita que te dice, usted no puede evaluar los resultados, o sea, no puede interpretar los resultados en esta línea. Nosotros creemos que eso ayuda a que efectivamente no exista esta como carrera de caballos para que en el fondo el profesor, además el de cuarto básico o el de sexto, el que le toque siempre tenga una suerte como de entrenamiento para la prueba. Pero una vez más creemos que
lo central, más que la prueba, es qué hacemos con lo que nos indica la prueba, porque hay un punto bien importante, y creo que es importante, o sea, que vale la pena recalcarlo, que es que lo que nos muestra la prueba, en relación, por ejemplo, al tema autoestima y esta cierta como espiral de aburrimiento de los niños en la escuela, es algo que la evidencia, otra evidencia nos confirma. Lamentablemente, la evidencia en eso es bien contundente, en términos de que el sistema educativo, la experiencia escolar que están teniendo los niños en la escuela, está de alguna manera como desconectada de las cosas que a ellos les interesan. Pero eso no tiene que ver precisamente con lo que Alejandra nos decía. Mantenemos el mismo sistema de medición, o sea, preparamos a los niños cada tanto en tanto para que se enfrenten a una prueba donde van a decidir efectivamente si lo que están haciendo está bien o no, Sí. junto con los profesores. Interesante si pensamos, no es, y te lo pregunto a ti, Alejandra, ¿no es ese precisamente el punto en relación al por qué no avanzamos en ítems como este, el de la autoestima? ¿Por qué no Educativa. avanzamos en autoestima? No, en autoestima educativa, o sea, cómo me veo creo yo que frente a lo las que hay que materias y cómo avanzar avanzo. es frente a un esas materias. cambio mucho más integral y global de la calidad de la educación. Y ahí yo creo que un elemento es terminar con esta prueba y sus consecuencias asociadas. Pero claramente hay muchos factores, o sea, lo que nos muestra, y hay claramente, o sea, las diferencias socioeconómicas son preocupantes, la inequidad en los resultados son graves, las de matemáticas son casi de 100 puntos la media, o sea, realmente son graves, ya lo sabemos. La diferencia de género también nos muestra en temas de lenguaje, importante también preocuparnos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo miramos la educación? Vamos ahí con formación docente, ahí aumentando la selección, de a poco vamos con la gradualidad de aumentar la PSU en términos de qué le exigimos a los profesores, de quién entra. Pero uno esperaría que los profesores fueran personas, autoridades, admirados, expertos. Eso es lo que uno espera al profesor, no los últimos que eligen la pedagogía. O sea, ¿cómo transformamos la escuela y la educación en un espacio creativo, en que nos importa no solamente esto, sino que lo que no se está evaluando, las artes, el deporte, etcétera? Cuando pensamos en temas de género, que sin duda hay cosas importantes que están saliendo acá, educación física, que siempre nos separan a las mujeres y los hombres, ¿por qué? Y empezamos a cuestionar y empecemos a mirar la escuela de nuevo con esta mirada crítica y démonos la libertad de no estar, dejemos un poquito todos estos números de lado que nos dicen cosas, pero también miremos esta demanda que nos está diciendo la sociedad también en relación a lo que necesita la escuela hoy en día. Dos puntos ahí. Un tema, el de la educación no sexista, que se ha tocado durante los últimos días, que seguramente va a tener que incorporarse en los currículums de aquí en más, ¿verdad? No solamente en la educación universitaria, sino también escolar. Pero a propósito es un debate, o un diagnóstico, mejor dicho, que ya se ha dado durante los últimos años de cómo abordamos de mejor forma la educación con mejores profesores, incluso para lo que se han implementado algunos cambios en ese sentido. Lo discutimos a la vuelta de comercial. Vamos a la pausa y volvemos en XEO.